Bueno, Dignidad es y será uno de los proyectos más grandes que yo he hecho, en el sentido desde la idea original de convertirla de un cortometraje a un largometraje. Ha sido difícil el trayecto, tardé 14 meses en realizarla, desde el punto de creación del guión hasta el último día en que se concretó la edición como tal. Se termina la edición y nace la película. Es un reto muy importante, además de que tengo muy buenos recuerdos y anécdotas de este grupo de actrices que me acompaña, al igual que los compañeros actores. Y obviamente sí es un reto. Al cumplir 10 años de estar realizando materiales audiovisuales, me quise regalar el largometraje. Entonces creo que Dignidad es el mejor ejemplo de esa suma de conocimientos en una década para poderlas llevar a cabo. Bueno, yo conocí a Andrés desde hacía mucho tiempo y como amigo, pero nunca había trabajado con él. Me gustó mucho trabajar con él porque tenía muy claro todo el concepto de lo que quería en la película. Entonces, actoralmente eso le ayuda mucho a uno y le facilita mucho el trabajo cuando el director tiene todo clarísimo. Entonces, creo que eso nos ayudó mucho a que fluyera mucho la grabación y que fuera muy dinámica, ¿verdad? Me parece. Entonces, pero sí hay un lazo cognitivo entre André y yo. Yo le exigía un poquito más a ella. Sí. Y nos poníamos de acuerdo, ¿no?, para la construcción de Johanna. Eso ayuda mucho también el conocer a la persona. Sé yo hasta qué punto puedo forzar una actuación, y la confianza que existe es muy importante. Sí. No tanto así en el caso de Katy, que la llevo a conocer en este papel, en esta producción, pero sí nos llegamos a conocer en un punto de vista dentro de poder llegar a construir a Camila, que es uno de los personajes más difíciles de la historia. Sí, para mí Andrés como director es un director bastante... Es amigable, pero al mismo tiempo tiene momentos en que se porta un poco ya más fuerte, sí. Exigente. Más como Johanna. Exacto, más como Johanna. Y como ser humano, digamos, me parece un ser humano súper bueno y muy lleno de luz, por así decirlo. Entonces, sí, esa es mi respuesta, yo creo. Bueno, para mí dirigir a Kiki como Camila era realmente como deshojar una rosa. Tenía que ser así como quitarle los pétalos con cariño, en el sentido de que sabía yo que no podía yo entrar en una sintonía diferente porque transgredía la naturaleza de Camila, en el sentido de que todo se lo decía como más calmado. Le ayudaba a ella a proyectar mucho hacia adelante el personaje, distinto a Andrea, que tiene una experiencia de... Te quiero preguntar, ¿cuántos años ya entablas? Como 16 años. 16 años, imagínate. Entonces sé yo que puedo exigirle a ella con una forma más vehemente sacar ese personaje. Además, la personalidad de Johanna, del personaje de Andrea, es muy fuerte. Es una persona que es muy engreída, demasiado mandona, es como una jefa, una mala jefa. Entonces es distinto la dirección hacia Camila o la dirección hacia Johanna, personajes. Pero en sí la relación con las actrices es muy divertido, porque sí, a Kiki le decía más suavecito las cosas, ¿no? Pero Andrea era tenía que ser más contundente el golpe. No sé si se dieron cuenta de eso en la filmación. Sí, pero súper bien, yo me sentí cómoda en todo momento. Eso es bueno. En mí siempre estaba como preguntar qué tan fuerte lo podía hacer, porque yo quería hacerlo más fuerte, más grosera, pero Andrés me decía pasito, porque si no se iba a ver muy sobreactuado o muy grotesco tal vez, ¿no? Entonces había que tener como esa medida, y yo me apegué mucho a lo que él me pedía precisamente por eso, porque uno se puede emocionar mucho y hay que guardar esa medida, ese límite, ya que no sea grotesco, que caiga mal, pero que no sea grotesco. Por mi lado, yo en realidad yo tenía constantes conversaciones con Andrés por teléfono, entonces
A la hora de la filmación nunca tuve exactamente una duda porque ya había sacado todas mis dudas anteriormente, digamos, con Andrés. Entonces, por ese lado, mi experiencia fue un poco diferente. Hubo un momento en la filmación en donde yo dije, Dignidad no va a llegar a ser largometraje, entonces voy a hacer un corto. Resulta ser que para ese momento era un corto demasiado largo. Estábamos en 44 minutos, una cosa así. Entonces yo digo, bueno, o me quedo acá o hago, lo logro, ¿no? Buscar tratar de lograr meter unas escenas que vayan a ir de acuerdo con el mensaje inicial de la película. Es ahí en un momento que fue un momento pequeño que dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Lo dejo en corto o lo hago un largometraje? Y tenía también mucho material en el guión que no se había filmado. Entonces yo dije, bueno, lo ideal aquí sería continuar para ir ensanchando esto y llegar a la meta de 1 hora y media de material para convertirlo en largometraje. Obviamente sí lleva un orden en las energías, volviendo al tema de Andrea, en el sentido de que el personaje realmente no puede llegar a su capacidad máxima de enojo porque hay una discordancia en el relato, en contar la historia, va aumentando. Hay un reto en el momento donde se está filmando, es que la película no se filma en orden, en cronología, sino se va grabando por escenas. Entonces yo tenía que controlar precisamente eso, las energías, las fuerzas de la energía, para que fuera coherente a la hora de editar. En el sentido de Camila, siempre ella es muy flemática, es un personaje muy callado, casi que es ajeno hacia nosotros, y el tratamiento de la imagen es bastante ajeno, ella es tan lejana de nosotros, y al final de la película, al contrario, la sentimos muy cerca y somos ya parte de la vida de ella. Entonces eso es uno de los análisis muy lindos que se logra ver en la peli. En el caso de Andrea, la energía de Johanna tenía que aumentar hasta cierto punto de clímax en una escena precisamente donde están ellas dos frente una de la otra, y es ahí donde revienta esa energía del personaje de Andrea que se logró. Ahí está. Aquí pasaron dos cosas. El guión, cuando lo escribí, yo tenía en mente a Andrea porque la conocía desde cierto tiempo atrás, una década atrás la conocí. Fuimos hasta compañeros en un curso de producción. Y entonces yo le dije, bueno, yo a usted le voy a dar un papel, no sé cuándo, pero se lo daré. 10 años después, resulta ser que dije, voy a escribir el papel de Johanna y voy a ver a Andrea ahí como tal. La llamé, recuerdo, muy tempranamente en el proyecto, hablamos por teléfono como 1 hora, supe que estaba bien, supe de la vida de ella más después de tanto tiempo, pero sí escribí el personaje viéndola a ella. Lo mismo me pasó con Esteban Porras, que escribí el papel de Philip, el fotógrafo de la agencia, viendo a Esteban Porras, y por dicha también Esteban se nos unió en el camino, distinto a Kiki porque no la conocía, pero desde esas cosas del destino, muy interesante, que me la presentan primero en una fotografía, luego en persona, y recuerdo que se moría de los nervios y tenía una natural desconfianza del proyecto, porque en sí el tema no es fácil de tratar, pero sí es un reto muy, muy sabroso de entrarle, ¿no? a crear ese personaje de Camila. En una primera reunión, que dentro de los bonitos recuerdos que tenemos también existe una fotografía en donde ella, en compañía de Esteban, llega a la reunión y se veía esos nervios y esa desconfianza del decir sí. Pero yo creo que al ser un proyecto que tiene un mensaje tan bonito y un mensaje que va a calar en el público, yo creo que eso la animó mucho, además de ver que todo es con buena intención, ya que en sí el mensaje final de la película es de esas personas que pueden agredir a alguien mentalmente, espiritualmente, físicamente y emocionalmente, que es la fuerza que lleva Camila dentro de quitarse de esas cadenas a las cuales sin querer cayó ahí. Pero sí veo que, al menos, no sé, que nos cuente ella qué fue su primera impresión con respecto a eso, cuando te ofrecí el papel. Bueno, lo que sucede es que en la primera reunión yo no conocía a Andrés y tampoco conocía muy bien a la persona que me lo estaba presentando, porque era un conocido, más no un amigo. Conocido de un conocido. Exacto. Entonces yo soy bastante desconfiada a la hora de trabajar con, ya sea en modelaje o en actuación o en música o en lo que sea, con alguien, porque
uno se puede topar a ciertas fichitas por ahí. Entonces sí, yo fui con así como como con los tacos de frente, digamos, a ver si era serio, si era real el proyecto, o si era algo que realmente se querían aprovechar de mí, de las demás chicas, de no sé, ¿verdad? Y me llevé una agradable sorpresa cuando conocí a Andrés. Gracias a Dios, fue una persona súper, desde el principio, súper respetuosa, súper seria, y eso fue lo que realmente me animó a decir sí y a dar todo por el proyecto. Bueno, en mi caso es que yo soy muy autocrítica de mi trabajo, entonces siempre creo que puedo llegar lo más. Entonces, tal vez por mi formación teatral, que los personajes van creciendo. Entonces, pero ya viendo imágenes, viendo lo que Andrés me ha enseñado, me ha gustado mucho, pero siempre soy muy autocrítica. Entonces creo que uno como actriz, creo que nunca queda como totalmente satisfecho, porque uno siempre dice, bueno, pude haber hecho esto acá, pero realmente sí estoy satisfecha hasta la fecha. Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo en ciertos momentos tal vez sentía que pude haber hecho algo diferente, pero yo, por mi forma de ser, lo que intenté fue más que todo confiar en la opinión de Andrés y lo que él me decía y dejarlo ir. Yo realmente estoy satisfecho con las dos actuaciones porque se fueron construyendo, se fueron hilvanando en el proceso de la filmación y, repito, iba controlando las energías de cada una de ellas. Entonces creo que esa parte salió muy bien. Allá el público juzgará, al final de cuentas es quien nos va a dar su voto de confianza o no, pero yo como director muy satisfecho con el trabajo de Andrea y con el trabajo de Kiki, porque y se manifestaron los personajes en pantalla, ahí están creados los personajes. Muy contento, se lo digo a Kiki, en el sentido de que Camila existe gracias a ella y al trabajo que llevamos. Y una Joana que es un personaje realmente que es una insolente, se logró también. Joana ahí está en pantalla y es una construcción lindísima ver el trabajo de todos en conjunto, de todo lo que conlleva el arte del cine, y ahí está. Yo al menos estoy satisfecho. ¿Qué vamos a extrañar más? Bueno, yo extraño, desde que dijeron corte final, ya yo empecé a extrañar, porque me gustó mucho el proceso, me divertí mucho, aprendí muchísimo y realmente nunca había hecho un personaje como ese, entonces me gustó mucho. Entonces yo hubiera querido que duráramos 5 años grabando, pero no se puede, ¿verdad? Entonces, bueno, yo también ya extrañé bastante a todo el grupo de trabajo. Era demasiado divertido estar en grabación. Y yo nada más ya quiero ver cómo terminó todo. Aquí hay dos cosas que resaltar, en el sentido de que aunque el tema es un tema de denuncia, un tema serio, un tema que es un mensaje que va a calar en el público, en el sentido de lo que es perder la dignidad, nos vemos en un proceso muy divertido porque gozamos y disfrutamos lo que hacemos. Entonces, aunque el mensaje de la película es serio, sí la pasábamos muy divertido en escena, y es parte también del ambiente que se debe lograr para conllevar un buen proyecto, un buen trabajo, llevar ese barco a puerto. Entonces sí, extraño mucho eso, el estrés. Es que uno se llega a ser adicto al estrés de todos los problemas que hay ahí para poder llevar una filmación a cabo, y cuando termina, entonces ya se acaba el estrés. Entonces ya extrañas esa presión, esas presiones. Hay un fenómeno muy divertido también, que es en la sala de edición. Yo llevo viéndole el rostro a estas chicas durante 14 meses todos los días. Entonces hay una afectividad ficticia de parte mía hacia ellas dos. Yo una vez les dije, creo que yo soy más amigo de ustedes dos que ustedes de mí, porque les he estado viendo el rostro durante 14 meses en edición. Y es divertido también ese fenómeno que se da, esa afinidad que vos puedas tener con las actrices, con los actores, que al final de cuentas se convierta en un cariño, en un amor, en una estima, y eso es con lo que el director tiene que vivir. Es ese falso
esa burbuja de amistad que se forma por la cercanía de tener que verle la cara a ellas dos durante 14 meses. Es muy, muy, muy divertido.